Lo primero que quisiera plantear o cuestionar es el presupuesto o el supuesto de que todo proceso de recuperación de memoria o de esclarecimiento de la verdad conduce necesariamente a la paz. Creo que es importante tener en cuenta que deben existir ciertas condiciones para que ese supuesto se haga realidad, porque no siempre la recuperación de la memoria y el esclarecimiento de los hechos públicos conduce a la paz si esto no está acompañado de una serie de garantías, de acciones institucionales y digamos de un contexto político que permita que la sociedad se transforme a partir de estos procesos de recuperación de memoria. Bueno, y eso nos conduce a un segundo punto que quisiera también partir y es la distinción entre el derecho a la verdad y el derecho a la memoria, porque finalmente los procesos de recuperación de memoria, que pueden ser memorias colectivas o memorias en el ámbito individual, tienen una connotación distinta a lo que sería el derecho a la verdad, que tiene que ver con la sociedad como un sujeto político, como cuerpo social unificado, que requiere de un esclarecimiento público de los hechos. Y cuando hablamos del derecho a la verdad, nosotros particularmente nos referimos a ese proceso de esclarecimiento público de los hechos que permita un debate y un diálogo permanente entre distintos grupos, sectores y actores de la sociedad civil con el Estado y que permita de alguna manera confrontar y discutir distintas versiones sobre el pasado para llegar a un consenso ético sobre qué significa, quiénes son las víctimas, ¿sí? Cuáles son los criterios de una política de reparación y cuáles serían los elementos fundamentales para pasar a un proceso de reconstrucción que algunos llaman posconflicto, pero que tiene que ver con la forma en que una sociedad reconstruye los lazos o los vínculos fundamentales que los hacen un cuerpo social y que han sido rotos a partir de una violencia sistemática dirigida contra ciertos actores y sectores y que necesita determinadas acciones de reparación. Entonces yo he llamado esta presentación Comisiones de la Verdad, Memorias Oficiales o Versiones Plurales, y pues la dividí en 5 partes, un poco atendiendo a qué son las comisiones de la verdad en procesos de transición en el contexto global, viendo los casos de Salvador, Guatemala y Sudáfrica de manera muy rápida, porque una comisión de la verdad en Colombia, las políticas de la memoria en Colombia y cómo sería una comisión de la verdad en Colombia. Creo que no me va a alcanzar el tiempo, entonces voy a pasar rápidamente por algunos de los puntos que no voy a alcanzar a presentar. Las comisiones de la verdad en los procesos de transición, digamos que empiezan a cobrar fuerza después de una situación que planteó la Segunda Guerra Mundial que tiene que ver con la conciencia humanitaria. Es decir, entender que la primacía de la memoria sobre el olvido tiene que ver con cómo superar la impunidad de crímenes de lesa humanidad que se presentaron durante este periodo. Y ahí digamos pues los juicios de Nuremberg y todos los tribunales que de alguna manera condenaron la violencia nazi pues fueron un antecedente fundamental. Las funciones de las comisiones de la verdad las podríamos resumir en 3 fundamentales: testificar, ¿testificar qué? ¿O para qué? Testificar para prevenir la invisibilidad y la negación de los crímenes de lesa humanidad y de la violencia sociopolítica, y apoyar a la justicia. Resignificar, es decir, fortalecer la memoria histórica desde una conciencia ética y desde un consenso político que logre construir en la sociedad una ética base para llegar a un posconflicto y a una situación de construcción de paz, ¿no? Sin ese consenso político, digamos, es muy difícil realmente hablar de reconciliación y de construcción de paz. Y el tercero sería dignificar a las víctimas. Es decir, las comisiones de la verdad no son un homenaje al horror, no son un espacio para desmenuzar en detalle todos los horrores de la guerra, sino que tienen que surtir un efecto y un propósito ético que es el de dignificar a las víctimas en el espacio público.
Bueno, las comisiones de la verdad institucionalizan procesos de esclarecimiento de crímenes contra la humanidad. De alguna manera, aunque hay muchas iniciativas por parte de organizaciones sociales de víctimas de derechos humanos, la idea de una comisión de la verdad es un poco esclarecer, es institucionalizar ese espacio para el esclarecimiento de esos crímenes. Ayudan a reconstruir vínculos sociales y a construir proyectos políticos que superen el conflicto, es decir, deben tener propuestas concretas de reconstrucción para un periodo posterior al conflicto. Se enmarcan en un proceso político y de democratización amplio, o sea, las experiencias internacionales nos muestran que necesariamente tienen que estar acompañadas de un proceso de reforma institucional, no solo en algunos casos un cambio de régimen autoritario a un régimen democrático o de un apartheid como en el caso de Sudáfrica a un gobierno realmente, digamos, moderno, sino que tienen que estar acompañados de otra serie. En el caso de Colombia, como nosotros somos la democracia más antigua de América, no hemos tenido ningún régimen autoritario y no tenemos nada que supuestamente nos haga hablar de la transición en ese sentido clásico de la palabra, pues tendríamos que pensar cuáles son las reformas institucionales que deben estar acompañadas de un proceso de construcción de paz. Y por último, pues son parte de un consenso ético, que era lo que mencionaba, es decir, en Colombia nos enfrentamos a una situación particular y es que no hay un consenso ético ni político sobre quiénes son las víctimas, cuáles son los criterios y los estándares de reparación integral que debe establecer la sociedad. Es decir, hay una situación de polarización política que impide llegar a un consenso y que en algunos casos pues ya lo veremos si logro llegar a ese punto, como el marco normativo señala que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, pueden ser consideradas no tanto víctimas, pero sí tener un tratamiento especial en los procesos de justicia transicional, y en ese sentido pues los movimientos de víctimas no consideran que las Fuerzas Armadas del Estado puedan ser objeto o sujeto de un tratamiento especial, porque su responsabilidad primaria de proteger la vida y la integridad personal pues les impide, es decir, estaría en contradicción con ese tratamiento. Entonces no hay un consenso ético tampoco, no hay una polarización sobre cuáles son las víctimas más importantes. Entonces por un lado aparece población desplazada, pero hay un sector de la sociedad que considera que las víctimas del secuestro han sido invisibilizadas y requieren ser objeto de un tratamiento mucho más importante el que se les ha dado. Hay un enfrentamiento también entre las versiones de la violencia, la identificación de sus causas, hay una guerra de memorias que tiene que ver con esa polarización política y con el monopolio o no monopolio, pues con la lucha por el control de ciertos espacios públicos y digamos discursivos que permiten difundir cierto tipo de memorias. Entonces la lucha por visibilizar una u otra posición en los medios de comunicación pues es un ejemplo claro de esta situación. Entonces la gran pregunta es qué hacer con la memoria sobre el pasado violento y sobre la resistencia pacífica, porque nosotros consideramos que se debe hacer memoria no solo sobre las situaciones de violencia sistemática, sino sobre los proyectos sociales y colectivos que permitieron resistir esa violencia y que han permitido reconstruir el tejido social en muchos casos y que deben ser parte del proceso de reconstrucción nacional. ¿Qué son? Esteban Cuya las definió para mí, creo, muy concisamente. Son entidades creadas para ayudar a las sociedades que han sufrido violencia política o conflicto armado interno a enfrentar su pasado y dimensionar el daño causado. Es importante la idea de dimensión, reconociendo responsabilidades individuales, institucionales, colectivas, de actores que no necesariamente son grupos armados, actores que siendo parte de la sociedad civil contribuyeron a la reproducción de esa violencia, gremios económicos, élites políticas, bueno, superando crisis y pensando en cómo construir un futuro diferente. Entonces pienso que esas tres dimensiones son fundamentales. Las funciones que han cumplido las comisiones durante las transiciones han sido construir un registro histórico de violaciones de derechos humanos,
establecer garantías para un foro público. El debate público es muy importante, el debate público que se dé no solamente dentro de las comisiones, sino en torno y alrededor y con ocasión de las comisiones, es decir, potenciar un diálogo y un debate político amplio sobre reparaciones, medidas de rehabilitación, mecanismos de reintegración y procesos de reconstrucción, y hacer recomendaciones en ese sentido. En el caso que examiné de las comisiones de Salvador, Guatemala, Sudáfrica, tomé estos 12 criterios, procedimiento mediante el cual las comisiones de la verdad fueron creadas, quién preside las comisiones de la verdad, quién las apoya, el tipo de crímenes investigados, el establecimiento de responsabilidades individuales, si tenía facultad para establecer responsabilidades o no, la contribución a procesos judiciales, es decir, si era solamente un espacio para contar y esclarecer ciertos hechos, pero sin ninguna implicación en los procesos judiciales que se estaban llevando a cabo. Qué tan obligado y presionado estaba el Estado para poder responder a esas recomendaciones, el apoyo y la participación de la sociedad civil, el acceso a información oficial, la composición de sus miembros, quiénes eran sus miembros y a qué sectores sociales o políticos representaban, los recursos económicos e institucionales asignados a estas comisiones y la metodología. Y por otro lado, los impactos. Esto se refiere al funcionamiento y la otra variable que consideré para evaluar estas comisiones fueron sus impactos. La aceptación del informe, el nivel de aceptación, la implementación y viduría de sus recomendaciones, el balance entre amnistía y castigo, es decir, otra vez el dilema entre justicia y paz, es decir, otorgamos más justicia o sacrificamos más justicia, la justicia en aras de la paz y la reconciliación, la capacidad de los perpetradores de influir en las decisiones de las instituciones una vez terminado el conflicto, las garantías políticas de quienes estaban operando en esas comisiones, la difusión del informe, el apoyo de la comunidad internacional y el seguimiento y los programas de protección y reparación a víctimas articulados con la Comisión de la Verdad. Esto en conclusión, digamos que traté de poner en un gráfico lo que significó de alguna manera tratar de medir algo que es inmedible, pero que pues en un caso comparado nos permite dar cuenta de qué pasó. Sobre este lado, sobre este eje está el impacto y sobre este eje está el funcionamiento. Ese listado de elementos que mencioné como impacto y los que mencioné como funcionamiento. Digamos, quienes tuvieron, la comisión que tuvo más impacto y que tuvo mejores condiciones para su funcionamiento fue la de Sudáfrica, según estos criterios que encontré. La que menos impacto tuvo y menos condiciones favorables al funcionamiento tuvo fue la Comisión del Salvador, y digamos que en un nivel intermedio está la de Guatemala con unas buenas condiciones para su funcionamiento, pero con un nivel muy bajo de impacto. Entonces así, digamos, resumiendo muy rápidamente, ¿qué podríamos decir? En el caso de Guatemala, ¿por qué tuvo buenas condiciones de funcionamiento y un nivel, digamos, muy bajo de impacto? Porque tuvo muchos recursos, es decir, hubo mucho dinero invertido, la composición de la comisión fue muy buena, tuvo representación plural, pero el contexto político fue desfavorable al impacto, es decir, había una influencia muy grande de generales y grupos armados que operaban en la oscuridad en toda la implementación de estas recomendaciones y de estos acuerdos. Hubo situaciones de violencia crítica. No tuvo muchas atribuciones para tener injerencia en el tema de la justicia, no tuvo mucho acceso, o sea, el acceso fue nominal a los archivos oficiales, pero pues hubo una censura y hubo realmente un bloqueo para que los comisionados pudieran acceder a esto. Tuvo pues un tiempo más o menos importante para hacer la investigación, pero de alguna manera pues ese contexto político fue desfavorable. En el caso de Sudáfrica, podríamos decir que fue la que más recursos tuvo,
fue la que por más tiempo operó, fue la que más difusión tuvo, fue la que tuvo mecanismos, digamos, complementarios que le permitieron tener un impacto social, como las audiencias que fueron difundidas por radio durante 24 horas, en las que los responsables de crímenes de lesa humanidad y principalmente de crímenes raciales confesaban y sus víctimas preguntaban y estos contestaban y había como… Esto generó un efecto bola de nieve de repudio nacional que fue muy importante. Y de alguna manera también pues el periodo que investigó fue un periodo bastante amplio, de más de 20 años, se le atribuyeron recursos para que pudiera operar durante, en esa investigación, 2 años más o menos, tuvo una amplia participación de la sociedad civil, de los movimientos sociales, de los defensores de derechos humanos, entonces digamos que toda esa situación fue muy importante en el impacto que pudo tener la de Sudáfrica. Y El Salvador pues realmente tuvo muchas limitaciones en el término del tiempo, del tipo de crímenes que investigó, en los recursos con los que contó, no hubo una veeduría, la implementación de las recomendaciones de la comisión posteriores a esto y otra serie de factores que ya ustedes podrán profundizar en el texto. Me quedan como 2 minutos, 4 minutos. Entonces, ¿por qué una comisión para Colombia? Entonces podríamos decir, la violencia sociopolítica es una variable histórica, tenemos una deuda con la sociedad del esclarecimiento público de los hechos, ha habido unas experiencias importantes que mencionó Mónica, pero son experiencias a puerta cerrada que tienen que ver pues con informes que se han elaborado muy importantes, pero hace falta una discusión pública, abierta, permanente, de los impactos que permita dimensionar el daño de la violencia, que permita llegar a un consenso político, si es que es posible construir la paz, tendremos que pasar por eso. Pues la crisis humanitaria, ya ustedes habrán hablado mucho de esto, no quiero centrarme en esto. Hay un proceso actual que sienta las bases para la construcción de paz, tenemos el marco jurídico para la paz, que con todas sus falencias pues ha desarrollado cosas importantes relacionadas con la Comisión de la Verdad, ha establecido qué crímenes y qué tipo de violencias son prioritarias. La Corte Constitucional señaló con ocasión al marco jurídico para la paz cuáles debían ser esos crímenes prioritarios y señaló el desplazamiento forzado, las ejecuciones extrajudiciales, la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado interno y la desaparición forzada. Entonces, por primera vez digamos que tenemos un mandato claro sobre cuáles son los tipos de crímenes que deben ser priorizados. Tenemos la Ley 1448 de 2011 que establece una definición de víctimas y unos parámetros de reparación sobre los cuales la sociedad tiene que entrar a discutir. Y están los diálogos de La Habana que han generado también unas sugerencias y unas propuestas importantes a lo que sería una comisión de la verdad. Pues habíamos hecho un análisis un poco de lo que serían las limitaciones de la Comisión de Memoria Histórica frente a lo que sería el esclarecimiento público de los hechos, pues que tiene que ver precisamente con que no es un espacio de debate, no es un foro público, tiene una metodología que pues, se basa más en casos emblemáticos que en un universo amplio de lo que son las violaciones de derechos humanos o la construcción de bases de datos, de archivos, que fue lo que estableció la Ley 1448 y que le otorgó como responsabilidad al Museo Nacional de la Memoria y al Archivo General de la Nación, y no una incidencia directa sobre los procesos de justicia ni sobre la definición de la política de reparación a víctimas, excepto en el caso de reparación simbólica, porque pues la Ley 1448 señala que como mecanismo de reparación simbólica la reconstrucción de la memoria juega un papel importante. Otra razón de por qué una comisión de la verdad para Colombia: no hay una política integral de reparación a víctimas de la violencia sociopolítica, porque pues tenemos la reconciliación como un imperativo, pero nosotros consideramos que la reconciliación debe ser un punto de llegada, no un punto de partida, y pues que pasa por la reconstrucción de los vínculos societales que han sido fracturados por la violencia. Hay una polarización política que debe resolverse a través de ese foro, debate público. Funciones, bueno, y por último, pues cuáles serían las funciones de la memoria en el proceso de reconstrucción en Colombia.
una función ética y política que ya hemos mencionado, el aporte a bases de datos testimoniales, una función judicial que tiene que ver con el aporte de esas audiencias públicas a los procesos que se mueven en el marco jurídico, la función psicosocial que tiene que ver con el fortalecimiento de lazos sociales y la dignificación de las víctimas y la resistencia pacífica a la violencia como opción para la construcción, o sea, como la principal opción, tiene que ser un consenso para la construcción de paz. Tenemos muchas iniciativas de reconstrucción de la memoria en Putumayo, Catatumbo, Bogotá, Soacha, bueno, no me voy a concentrar en eso. ¿Cómo sería una comisión de la verdad en Colombia? Y con esto cierro. Pues la lista es larga. Tendría que tener un apoyo amplio institucional del Estado, una participación plural de diferentes sectores sociales y de ONGs y de víctimas, una priorización de investigaciones que sea acorde con eso que mencionó la Corte, un reconocimiento oficial del Estado y de crímenes de Estado, una política de reparación integral, necesariamente tendría que incidir en la construcción de esa política, un mandato amplio para incidir en esa política, una política de protección de comisionados y víctimas, un apoyo y seguimiento por parte de la comunidad internacional, la implementación de mecanismos y acciones públicas de sanción moral, como las audiencias ciudadanas por la verdad, la difusión de copias del informe, las visitas periódicas de seguimiento y veeduría por parte de tribunales de opinión y comisiones de verdad de otras de carácter internacional. Bueno, habíamos hablado específicamente de programas educativos que velen por la formación ciudadana relacionada con estos temas, la creación de un fondo permanente para proyectos de investigación en materia de derechos humanos, consideramos que esto debe ser importante, la creación a nivel local y regional de centros de documentación histórica y de museos de la memoria, el fortalecimiento de medios de comunicación alternativos, la creación de un fondo editorial para producción y publicación de textos, fotografías, videos, canciones, bueno, todo eso creo que de alguna manera lo aborda en lo que refiere al archivo la ley de víctimas. Y bueno, la sesión plenaria del Senado permanente, digamos, donde pudiera habilitarse un espacio para esto. Por último, pues quería mencionar la importancia de la memoria en el proceso de construcción de identidad nacional y de alguna manera porque nosotros nos enfrentamos a esa discusión permanentemente. Es un campo simbólico, esta foto, la selección argentina sacó un aviso diciendo apoyamos a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz, pero arriba dice, esta es la foto que ningún diario publicó, la selección nacional apoyando a las abuelas del 24 de mayo en la cancha de River. Entonces, de alguna manera esas políticas de ocultamiento, o sea, es decir, hay una lucha en el campo simbólico que también hay que dirimir a partir de esa discusión política.